Obviamente, he querido preparar esta mañana una enseñanza con base a una actividad que está próxima a suceder y es la fiesta de Halloween. Tal vez usted ha escuchado muchas cosas y la verdad es que me tiene alarmado este tema y me tiene alarmado porque en la actualidad se está celebrando esta fiesta cada vez más en medio de los países y está tomando mayor acogida. Y la gente lo está haciendo y le están tomando como parte propia de sus costumbres, ¿sí? En la actualidad esta fiesta, la fiesta de Halloween, se celebra sobre todo en países anglosajones, entre ellos Canadá y Estados Unidos, Irlanda y el Reino Unido. Pero también se está celebrando, aunque en menor escala, en los países latinoamericanos. Sin embargo, vemos cómo esta fiesta viene creciendo de manera exponencial. Por ejemplo, en Colombia y asimismo en los demás países latinoamericanos. Según FENALCO, que es la Federación Nacional de Comerciantes, el año pasado, 2013, la fiesta de Halloween recaudó y significó ventas por más de 2 billones de pesos. Más de 2 billones de pesos. Estamos hablando de más de 1,000 millones de dólares. Según la encuesta que hizo FENALCO, el 65% de los padres visten a sus hijos o disfrazan a sus hijos de Halloween, hijos menores de 12 años, aquí en Colombia. Esto es una encuesta de FENALCO, ¿sí? El 65% de los padres que tienen hijos menores de 12 años los disfrazan. Y la mitad de ellos, ¿sí? De este 65%, compran cada año un disfraz nuevo. Es decir, que le siguen metiendo a esta industria. Aunque los adultos colombianos han comenzado, no han participado mucho de esta fiesta en realidad, han comenzado a tener una participación activa. No solamente se haya relegado a una fiesta de niños, ¿sí? Sino a los adultos mismos. La encuesta y la investigación que hizo FENALCO indica que el 20% de mayores de 18 años en Colombia, el 20% de la totalidad de los ciudadanos mayores de 18 años en Colombia se disfrazan para esta ocasión. Y se predice que el 42% de los colombianos se disfrazará este 31 de octubre. Mire cómo subió de una manera tremenda. Esto ha venido incrementándose exponencialmente cada año de un 8 a 10%. Cada año viene incrementándose. Obviamente esto muestra que esta fiesta, ¿sí? En vez de ir perdiendo fuerza, cada día está ganando fuerza. Y para esto nosotros tenemos que estar preparados como iglesia y también entender lo que es esta fiesta y qué dicen las escrituras acerca de esta fiesta. Como bien les muestro, de acuerdo a lo que dice FENALCO, no hay lugar a dudas a que esta fiesta ha venido creciendo entonces de una manera exponencial. Es algo abrumador. Pero ¿de dónde viene realmente la tradición de Halloween? Eso que hoy conocemos como Halloween y todo lo que vemos el 31 de octubre tiene un origen. Todas estas tradiciones siempre tienen un origen. En algo empezaron. ¿Cuál es el origen? Y para uno entender algo, tiene que ir siempre a la fuente. Tiene que ir siempre ¿a dónde? Al origen. Para saber realmente de qué se trata y cuál es el fondo de la situación. Esta Halloween que conocemos hoy, tradicionalmente, en realidad era una fiesta pagana de origen celta. ¿Quiénes eran los celtas? Los celtas sencillamente eran aquellas regiones que compartían un mismo idioma, entre ellos Irlanda, Gales, Escocia, todas estas islas británicas, ¿sí? Hay otros, pero prácticamente fue en Irlanda, Gales y Escocia y sobre las islas británicas que tuvo mucha influencia esto. Recuerden que para ese entonces el idioma que practicaban era un idioma diferente que era conocido como el bretón, ¿sí? Que era el que los acobijaba o los cobijaba más bien a todas estas regiones.
Esto empezó a darse y a celebrarse, a desarrollarse hacia la edad de hierro. Estamos hablando por allá hacia el siglo XII antes de Cristo, en donde entró en furor. ¿Con quiénes? Con los sacerdotes druidas. Los druidas eran la clase sacerdotal de los celtas. Y ellos tenían una fiesta principal, ¿sí? Que era la más importante, conocida como la fiesta o la celebración de Samhain. Samhain. Samhain, en idioma celta, ¿sí? Significa fin del verano. Eso es lo que significa en idioma celta, fin del verano. Pero ¿cuál es la trascendencia de esta? Bueno, fue a través de esta celebración de Samhain que se desarrollaron todas estas celebraciones y lo que hoy conocemos actualmente como Halloween. Esto fue así, como tal, la celebración de Samhain, porque anteriormente no se llamaba Halloween, sino que Samhain. Pues esta celebración se hizo así hasta que Europa fue dominada por el catolicismo. ¿Sí? Entonces, mientras el catolicismo no estuvo en toda esa parte de Europa, pues obviamente se celebraba Samhain, pero después de que llegó el catolicismo, fue quitado todo esto. Pero lo peor es que pasamos de un paganismo a otro, y tal vez peor, y se lo voy a mostrar, ¿sí? Esta celebración entonces de Samhain se hacía en lo que hoy corresponde al calendario actual, empezaba en lo que hoy conocemos como la noche o la vigilia del 31 de octubre e iba ¿hasta cuándo? Hasta el 1 de noviembre. Allí empezaba, en la noche eran que empezaban los ritos, ¿sí? Recuerde que muchas de estas regiones también tenían un calendario lunar solar, que en el calendario lunar solar, pues el día empieza ¿a qué hora? Al caer ¿qué? El sol, ¿cierto? Entonces, así como en las fiestas bíblicas, ustedes han visto, ¿no? Que empiezan cuando cae ¿qué? El sol, para ellos también. Entonces, por eso empezaba la noche del 31 y se extendía hasta todo el día del 1 de noviembre. Y servía como festejo del final de la temporada de las cosechas. En aquel entonces, o allá pues para esas regiones que son afectadas por las estaciones. ¿Sí? Entonces, el 31 de octubre para ellos, el 1 de noviembre, se celebraba esa finalidad de la temporada de las cosechas y ese día era considerado el año nuevo celta, ¿sí? Era cuando empezaba el año nuevo. Y para ellos, y ese año nuevo es lo que implica todo esto, lo que vamos a ver ahora de todo este ocultismo, de toda esta cuestión espiritista, ¿sí? Por tanto, esta fiesta, la de Samhain, ¿sí? Era una transición, era pasar de un año a otro. Era como una apertura al nuevo mundo y era el comienzo de lo que los celtas conocían como la estación oscura. ¿Qué creen que era la estación oscura? Terminaban las cosechas del otoño. ¿Y qué empezaba luego de eso? El invierno. Ellos catalogaban el invierno como la estación ¿qué? Oscura. Y ellos creían que ese día, esa noche, cuando declaraban el año nuevo, ¿sí? Y la finalidad de las cosechas e iba a empezar la estación oscura, se abría una puerta entre este mundo y el mundo espiritual. Era ese día justamente cuando se abría y se permitía entonces que entraran a este mundo una serie de cantidad de espíritus y demonios que venían a estar sobre la tierra, haciendo y deshaciendo unos, otros visitándose a sus familiares durante ese tiempo de celebración de Samhain, ¿sí? Pero, ¿qué era en sí esta celebración de Samhain? ¿Sí? La festividad de Samhain se escribe como una comunión con los espíritus de los difuntos, ¿sí? Era un interactuar con lo que ellos llamaban los espíritus de los muertos. Aunque nosotros sabemos por la palabra que ninguna persona que ha muerto puede ¿qué? Regresar. Eso es lo que enseñan las escrituras. De hecho, lo vemos a través de una enseñanza, una parábola que contó nuestro Señor, ¿sí? De rico y Lázaro, en donde el rico le pedía que por favor permitiera que alguien que estuviera allí en el lugar de condenación, ahí en el Seol, en el infierno, ¿sí? Pudiera salir del lugar de la muerte e ir a sus hermanos para que les hablaran, para que ellos no fueran ¿a qué?
a ese lugar y le fue dicho que no era ¿qué? Permitido, que si no querían ir a ese lugar debían escuchar ¿a quién? A Moisés y a los profetas. Entonces, si uno no quiere ir a la maldición, a la muerte, pues debe escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Moisés y los profetas hace referencias ¿a quién? A la palabra del eterno Dios. Entonces ellos tenían esto como una comunión con los difuntos en esa fecha, en donde ellos tenían esa autorización para caminar entre los vivos, ¿sí? Dándose así la oportunidad a la gente de reunirse con sus antepasados que habían muerto. Para mantener a los espíritus contentos, ellos dejaban afuera de sus casas comida. Así evitaban que fueran a recibir cierto tipo de maldiciones que vinieran sobre ellos, sobre su casa, ¿sí? Esta tradición evolucionó convirtiéndose en lo que hoy hacen los niños yendo de casa en casa pidiendo los dulces, que parece algo como tan inofensivo, pero que tiene un trasfondo totalmente satánico. Los celtas creían que en ese momento, cuando se le permitía a todos los espíritus de los muertos regresar a la tierra, ellos creían que también era desatado un demonio, ¿sí? Un demonio maligno, ¿sí? O muchos demonios malignos, perdón, los cuales venían a acecharlos. Es que hay uno que es principal, del cual les voy a hablar ahora, ¿sí? Pero así como venían los muertos de los difuntos y podían pasar a esta tierra, también se les permitía a demonios malignos, espíritus malignos, ¿sí? A acecharlos. Por lo tanto, ellos usaban máscaras y disfraces horrendos con el propósito de disuadirlos, ¿no? Con el propósito de mezclarse con ellos y poder y que estos demonios no les fueran a hacer ningún daño. Entonces ellos acostumbraban a usar un disfraz, ¿sí? Se disfrazaban con cosas espeluznantes, máscaras y todo esto para poder disuadir supuestamente a estos demonios, a estos espíritus malignos, ¿sí? Que eran diferentes a los espíritus de los difuntos de sus familiares que los visitaban, supuestamente. La celebración giraba en torno a los ritos que hacía entonces la clase sacerdotal céltica conocida como los druidas. Ellos eran los que dirigían todo esta situación de celebración de Samhain, ¿sí? Ellos, ¿qué hacían? Empezaban por la noche con un rito en donde todos los sacerdotes druidas empezaban a servir como medium, ¿sí? Empezaban a hacer conexiones con el mundo espiritual supuestamente y a invocar los muertos para traerlos, para comunicarse con sus antepasados a fin de ser guiados en esta vida hacia la inmortalidad. Es decir, que era el momento preciso de conexión con todos los espíritus de los muertos, los invocaban con un objetivo: ser guiados por los muertos, ser guiados por estas ánimas benditas, ¿sí? En medio de esta vida, para que ellos pudieran alcanzar la inmortalidad. Así los espíritus de los ancestros venían en esa fecha a visitar a sus antiguos hogares. Estos sacerdotes servían para aquel entonces al dios de la muerte. Ese era el dios principal de ellos. El dios principal de ellos era el dios de la muerte. De hecho, la Biblia enseña que el último enemigo que será destruido será ¿cuál? La muerte. ¿Cuál será el último enemigo que será destruido? Dice la palabra, la muerte, la cual será lanzada al lago de fuego. Y ellos tenían al dios de la muerte como su dios principal, los celtas. Otra práctica común en esa noche que hacían los druidas era la adivinación, ¿sí? Era empezar a hacer adivinaciones para el pueblo, para mirar qué iba a pasar con ellos en el nuevo año, ¿sí? ¿Qué les iba a deparar el nuevo año? ¿Qué les iba a deparar este año nuevo que empezaban? Y a menudo esta celebración de adivinación que hacían ellos en medio de esta fiesta implicaba el consumo de alimentos y de bebidas embriagantes. Casi siempre el licor está supeditado a este tipo de prácticas. Se acostumbraba a que los banquetes de alimento, de comida, se hicieran en las tumbas de los antepasados. Iban a las tumbas y ahí servían la mesa, por decir algo, ahí ponían los alimentos y ahí comían, porque el espíritu del antepasado también venía a comer con ellos.
Pero lo más tremendo y lo más terrible es que ese día la clase sacerdotal céltica, los druidas, exigían de parte del pueblo sacrificios humanos, preferiblemente vírgenes e infantes. Y así los presentaban al dios de la muerte, ¿sí? Que era el más terrible, que era el dios al cual ellos temían. Y cuando hacían estos ritos de mujeres vírgenes, de sacrificios de mujeres vírgenes y de niños, ¿sí? Pero sobre todo niños. Por eso usted ve que esta fiesta estaba dirigida, o está dirigida ¿a qué? A niños, ¿sí? Creían que de esta manera se calmaba el dios de la muerte y les permitía tener más vida, y era necesario el sacrificio humano. ¿Hasta cuándo se mantuvo esta celebración por parte de los celtas? La celebración de Samhain, ¿sí? Bueno, esta celebración se mantuvo desde que la Iglesia Católica entró en acción. ¿Qué pasó? En el siglo IV, la Iglesia Católica de Siria consagraba un día para festejar a todos los mártires, para recordar a todos aquellos que habían sido mártires. Se les recordaba. 3 siglos más tarde, el Papa Bonifacio IV, exactamente en el año 615 después de Cristo, transformó un templo romano dedicado a todos los dioses llamado Panteón. Recuerde que el Panteón era el lugar ¿de qué? De todos los dioses. ¿Qué pasó? Recuerde que Roma, ¿sí? El Imperio Romano fue el que en últimas terminó teniendo su influencia sobre toda Europa. Cuando los romanos conquistaron Europa como tal, la festividad de los celtas fue quitada y fue reemplazada por la festividad a la diosa Pomona, ¿sí? La diosa romana Pomona, que guardaba o resguardaba a todos los muertos. Casi siempre eso está ligado una tradición con otra. Sin embargo, cuando el Imperio Romano se catolizó o tomó como religión oficial el catolicismo, entonces empezaron a cambiar todos sus ritos paganos, ¿sí? A supuestamente ritos católicos, es decir, empezaron a disfrazar los ritos paganos con supuestos disfraces de cristianismo. Entonces el Papa Bonifacio en el año 615 tomó aquel panteón, ese templo que había sido dedicado a todos los dioses romanos. Recuerde que los romanos tenían cantidad de dioses, ¿sí? Ese conocido como el Panteón, y lo consagró como un templo católico, pero lo consagró a todos los santos. Claro, como el pueblo romano, los romanos estaban acostumbrados a ir a ofrecer a sus dioses paganos continuamente allí para no quitar la tradición. Entonces lo que simplemente hizo este papa fue colocarle un disfraz. Entonces, en vez de todos los dioses romanos, todos los santos. Y este llegaría a conocerse entonces como el templo de todos los santos. Entonces se dedicó una fiesta en honor a todos los santos católicos que inicialmente se celebraba el 13 de mayo, pero fue el Papa Gregorio III en el año 741 después de Cristo quien cambió la fecha del 13 de mayo al 1 de noviembre. Obviamente no abandonaron la fecha del 13 de mayo porque en su lugar reemplazaron y la pusieron como la fecha o el día de ¿qué? De la Virgen María, ¿cierto? Entonces la trasladaron al 1 de noviembre. Como era la fiesta de todos los santos, entonces como en Europa se celebraba la fiesta de los muertos, ¿sí? En donde se invocaban los muertos y se traían. Entonces este papa, en un esfuerzo por acabar con esas celebraciones que para él no eran bien vistas, trasladó la fecha del 13 de mayo de todos los santos, la trasladó al primero de noviembre. Obviamente empezando en la víspera de noviembre, que es en la noche del 31. Por eso se llama víspera, porque es la noche antes, no es antes de ese día. Entonces se trasladó y allí se cambió y pasó a ser entonces conocida como la fiesta de todos los santos, o la fiesta que conocemos como de las ánimas benditas, ¿sí? Esto fue una forma de contrarrestar supuestamente la práctica pagana celta, pero quitamos una forma de paganismo para implementar otra. El Papa Gregorio
IV ordenó que la fiesta de todos los santos que había trasladado el Papa Gregorio III, ¿sí?, al 1 de noviembre, Gregorio IV ordenó que se celebrara de manera universal, es decir, en toda la Iglesia católica. Esta se estableció entonces como una de las fiestas mayores y tuvo su celebración a partir de la vigilia del 31 de octubre como víspera del 1 de noviembre. De allí se derivó su nombre en la cultura inglesa. Cuando se hizo esto, fue que empezó a derivarse el nombre. Ya no se llamaría entonces más Samhain, sino que ahora se conocería como All Hallows Eve. ¿Sí? All Hallows Eve, víspera de todos los santos. Con el paso de su tiempo, la pronunciación de esta fiesta fue cambiando. Y luego pasó a llamarse All Hallowed Eve. Posteriormente, y por último, cambió a All Halloween, para terminar en lo que conocemos hoy como Halloween. ¿Ok? Hay una historia detrás de todo esto, y es conocida como la linterna de Jack, que es la que es representada con la famosa calabaza. La linterna de Jack. ¿Qué es esto de la linterna Jack? Para que veamos todo lo oscuro que tiene esta situación, si es que desde ya no hemos visto lo oscuro, porque se invocaban demonios, se invitaban a que vinieran, se les preguntaba por su futuro, la adivinación, se hacían sacrificios humanos, sobre todo de infantes. Una cosa terrible. Es decir, esto no tiene nada de bueno, esta celebración. La linterna de Jack, ¿qué es esto? Irlanda fue el epicentro de esta tradición, que aunque ha sido catalogada de herética, se ha negado a desaparecer y hoy por hoy está tomando mucha fuerza. Esta costumbre se reinventó a través de un relato irlandés conocido sobre un tal Jack. ¿Sí? Hablan de un tal Jack. Los irlandeses, como era su costumbre en aquel tiempo, usaban vegetales, sobre todo nabos. La calabaza empezó a usarse, pero cuando la tradición se trajo ¿a quién? A Estados Unidos, porque en Estados Unidos no se conseguían los nabos. Entonces se usaba la calabaza. Pero en Irlanda y todos estos países célticos se usaban eran los nabos y otros tipos de vegetales como luminarias para la práctica de esta fiesta. Obviamente la usaban los druidas, ¿sí? En medio de la noche ellos se alumbraban con estas especies de luminarias con caras y aspectos terribles que les ayudaban a contrarrestar a los demonios, pero sobre todo a uno principal, el de Jack. ¿Sí? El término linterna de Jack en realidad se acuñó en 1837, o sea, como tal, el término. Pero esto venía dándose desde antes porque con estas linternas supuestamente sostenían o le hacían frente al espíritu de ¿qué? De la muerte, ¿sí? Al demonio de la muerte, el cual posteriormente llegó a llamarse como linterna de Jack. Comenzando con estos vegetales de Halloween, ¿sí? Es que se desarrollaría toda la fiesta que aún derivó en Estados Unidos, como ya les dije, en 1840. En 1840 llegó la tradición allá llevada por los mismos irlandeses. ¿De qué se trata el relato popular de la linterna de Jack? Cuenta la historia o el relato irlandés que Jack era un perezoso, un hombre perezoso, pero astuto. Era un granjero que usó una cruz para atrapar a lo que ellos llamaban el demonio, es decir, al de la muerte. ¿Sí? Muchos lo miran hoy como si fuera el diablo, pues, para atrapar al diablo. Sí, pero en realidad era para atrapar a ese demonio horrible al que todos ellos temían, le tenían gran miedo. Era el de la muerte, ese espíritu de la muerte. Un día Jack estaba siendo perseguido, cuenta la historia, por algunos aldeanos a quienes había robado cuando se encontró con aquel demonio, quien le dijo que había llegado el momento de su muerte. Claro, como era el demonio de la muerte, sí, para ellos, entonces le dijo: ha llegado el momento de tu muerte. Sin embargo, el ladrón retrasó su suerte tentando a este demonio a castigar a los aldeanos que lo perseguían, alegando que eran infieles a Dios. O
sea, le dijo a este demonio, mire, esos aldeanos realmente son infieles a Dios. Entonces ellos merecen un castigo. Entonces hagamos un trato, ¿sí? Le propuso Jack. Jack le dijo al diablo, ¿sí? Quien podía adoptar cualquier forma, que se convirtiera en una moneda. Al diablo, al demonio ¿no? Que se convirtiera en una moneda con la cual pagaría por los bienes robados a los aldeanos. Pero luego, cuando la moneda, es decir, el demonio, desapareciera misteriosamente, los aldeanos pelearían entre sí para averiguar quién se la había robado, y esto traería una tragedia tremenda entre los aldeanos porque terminarían matándose entre todos. El demonio accedió a la propuesta, se convirtió en una moneda de plata y saltó al saco que llevaba Jack, solo para encontrarse junto con una cruz. Adentro llevaba una cruz. Recuerde que la cruz era un símbolo de los paganos anteriormente, sobre todo de el dios Tammuz. Es más, el mismo Señor Jesucristo no fue crucificado. O sea, es un error, no fue crucificado. O sea, Él no fue a una cruz. De hecho, la palabra que se usa, que era lo que usaban los romanos, es stauros en griego, que significa empalar, un palo, una estaca. Es decir, que el Señor, en vez de haber muerto así crucificado, murió empalado. Así los empalaban a ellos. Solamente que la cruz, obviamente, era un símbolo pagano muy difundido por todas estas regiones y que representaba básicamente al dios Tammuz, ¿sí? Al dios Tammuz. Entonces, ellos creían que la cruz tenía poder. Ellos creían que la cruz tenía capacidad en contra de los demonios. De ahí viene la creencia que si una persona se pone una cruz, pues va a estar protegido. Eso no viene porque la Biblia muestre eso, porque la Biblia ni siquiera habla, ni siquiera menciona la cruz. Yo sé que alguno podrá decir, pero pastor, mi Biblia dice cruz. Sí, por la influencia pagana. Pero ahí no dice cruz, créame, el texto griego dice stauros, que significa estaca, ¿sí? Ser empalado. La cruz era utilizada como un medio de protección por los paganos en aquel entonces. Entonces, como ellos creían, entonces el demonio saltó y adentro llevaba precisamente una cruz que el ladrón tenía. Entonces, con esa cruz pudo encerrar en su bolso y con esa cruz privó al demonio de sus poderes y lo atrapó. ¿Sí? Es decir, que los que creen que la cruz tiene poder, esto es sencillamente un pensamiento pagano muy antiguo, ¿sí? Que sobre todo está ligado con el dios Tammuz. De hecho, precisamente la cruz viene por la primera letra de Tammuz, ¿sí? En honor a él. ¿Ok? Creo que vamos aprendiendo algo. Jack entonces hizo un trato con el diablo, que solo con el diablo o el demonio, prefiero llamarle más bien demonio, solamente dejaría ir al demonio si éste accedía a no llevarse su alma jamás. Luego de un tiempo, Jack muere como tenía que morir, como cualquier otro mortal, como cualquier otro ser viviente. Por supuesto, su vida había sido demasiado pecaminosa como para poder entrar al cielo, ¿sí? No obstante, el demonio había prometido no llevarse su alma y así quedó también fuera del infierno, fuera del lugar de los muertos. Ahora Jack no tenía dónde ir. Se preguntó cómo podía ver hacia dónde iba, ya que no tenía luz alguna. Y el diablo o el demonio le arrojó como a modo de burla una brasa que nunca dejaría de arder, ya que era una brasa del mismo infierno. Jack ahuecó uno de sus nabos, que era su comida favorita, y puso la brasa en su interior y comenzó a vagar eternamente y sin rumbo por todo el mundo para encontrar un lugar donde finalmente descansar. En eso se basa la famosa historia del nabo o de la calabaza, que es el elemento principal de la fiesta de Halloween. Todo esto tiene que ver con pura tradición satánica, diabólica, con brujería por todas partes. En Escocia, ¿sí?
tomaron la costumbre de tallar un nabo con la supuesta cara tenebrosa de Jack, que solían colocar en las ventanas para ahuyentar a este demonio, ¿sí? Entonces, las máscaras y los disfraces eran para ahuyentar a los demonios malignos, pero estaba este principal, al cual ahuyentaban con la calabaza, colocándole una linterna adentro, ¿sí? Por eso, a partir de esta historia céltica, se derivó el famoso truco o trato, ¿sí? Que pues, es usado bajo una expresión inglesa que es trick or treat, que aquí en Colombia ha sido acuñada como tricky tricky, ¿sí? Tricky tricky Halloween, quiero dulces para mí. Y si no me das, le mandan la maldición. ¿Qué les pasa? Se te crece la nariz, otros dicen te rompo la nariz, ¿sí? Entonces, para que veamos, ¿no? Es una incitación hacia la venganza, hacia el mal, es una incitación hacia, si no me das lo que te pido, entonces te hago daño. Y parece tan inofensiva. Y los niños, tricky, tricky, Halloween, así lo dicen en Colombia, ¿no? ¿Sí? Trick or treat. Truco o trato. Era parte de la leyenda popular de origen céltico, según la cual no solo los espíritus de los difuntos eran libres de vagar por la tierra en esa noche, sino toda clase de entes procedentes de todos los reinos espirituales. Entre ellos había uno terriblemente malévolo, ¿sí? Que era el dios de la muerte, al que ellos llamaban, el nombre se le puso Jack, pero en idioma céltico era Yok, ¿sí? Yok, era conocido así, como Yok. Entonces, cuando venía ese espíritu terrible, ¿sí? Se hacía un trato con él, así como se hizo, así como ellos hicieron este trato, ¿sí? Entonces se hacía un trato con él. Y según la leyenda aseguraba que era mejor hacer un trato con este espíritu sin importar el costo que tuviera, así se tuviera que hacer un sacrificio humano, era preferible hacerlo. Entonces los druidas enseñaban que para que este espíritu no atacara, era preferible hacer el trato, y el trato siempre demandaba sacrificio humano. No había otra forma, porque si no se sacrificaban a unos cuantos, toda la muerte vendría para toda la aldea, para toda la región, ¿sí? Por lo tanto, era preferible hacer el trato que recibir el truco, o más bien el susto, porque en realidad eso es lo que significa, ¿no? Un susto, es decir, recibir una maldición, sea para la casa o para los habitantes, y así no enfrentar toda clase de infortunios que podían ser desde enfermedades, como muerte del ganado, con pestes, como que el demonio quemara la vivienda de la persona, y una cantidad de situaciones de estas. Posteriormente a este demonio es el que empezaron a llamar Yok o Jack, ¿sí? Por lo tanto, mis amados, vemos que esto del Halloween ha sido una práctica de miles de años. Lleva mucho tiempo y su origen es bastante peligroso, es satánico. Pero ¿qué es lo que yo quiero llamarle la atención? Siendo esto una práctica de pueblos antaños y de miles de años, ¿sí? Uno pensaría que estas prácticas tenderían a desaparecer. El problema es que hoy por hoy hay un resurgimiento de grupos religiosos conocidos como neopaganos. Y hay una corriente del neopaganismo específica que se llama el reconstruccionismo. Si usted quiere averiguar más de él, reconstruccionismo, que propende por levantar o volver a traer a la práctica todas aquellas tradiciones antiguas de los pueblos antiguos. Y lo peor es que esto está siendo manejado por grupos que pretenden mostrarse como grupos intelectuales, ¿sí? En donde el arte es la filosofía para ellos. Y son grupos que se muestran como intelectuales y así añaden más personas, ¿no? Porque es que son los intelectuales, como para mostrar una filosofía diferente de vida en medio de este mundo caótico, porque eran las tradiciones antiguas, ¿sí? De los grupos, de
de las etnias antiguas y que vivían en ese desarrollo como tan grande, entonces poder volver a rescatar esto. Y por eso estos grupos se están propendiendo porque se celebren cada día más y más estas fiestas, y por eso estas fiestas están teniendo tanta acogida, no solamente en Colombia, sino en el mundo. De hecho, el mismo Anton LaVey, él fue el fundador de lo que se conoce como la iglesia satánica. Él fue el autor de la Biblia satánica, ¿no? La Biblia satánica existe. Y Anton LaVey fue el autor de ella y el fundador de la iglesia satánica. De hecho, si usted trata de averiguar sobre la iglesia satánica, verá que es un llamado a los intelectuales, ¿no? Se llama a los intelectuales, de pronto a participar de ella. Y Anton LaVey decía que de las fiestas satánicas, la principal de todas era la fiesta del 31 de octubre al 1 de noviembre, ¿sí? Que esta era la fiesta principal en donde se invocaban toda esta serie de espíritus y los espíritus de los muertos. Es decir, que la fiesta del Halloween y del 1 de noviembre, ¿sí? Son una fiesta que es de invocación de espíritus, la invocación de los muertos. Eso para que tengamos un panorama de lo que es el Halloween y su origen como tal. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Ahora, entendiendo el origen del Halloween, ¿qué enseña la Biblia? Bueno, vamos a ver algunas cosas. Deuteronomio 18, versículo 9 en adelante. Dice: cuando entres en la tierra que Yahweh tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables que hacen las naciones. Dios le había advertido a Israel: no van a aprender a hacer esas cosas abominables, las que hacen ¿quiénes? Las naciones. Por lo tanto, no será hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Pasar a su hija o hija por el fuego es una expresión hebraica que significa sacrificar. O sea, es decir, no sacrificarás a ninguno de tus hijos, porque recuerden que estas naciones tenían por costumbre hacer sacrificios de niños. Y dice allí: no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni la hechicería, ni habrá sortílego o hechicero, ni encantador, ni medium o mago, ni evocador de muertos. Alguien que invoca los muertos. ¿Por qué el Señor le hace toda esta salvedad a Israel? Porque era la costumbre de los pueblos antiguos, los pueblos paganos, invocar muertos, tener mediums para traer supuestamente las almas de los muertos, para consultarles, para que les adivinaran qué iba a pasar con ellos y qué iba a suceder. Dice el versículo 12: porque cualquiera que hace estas cosas es abominable a Yahweh. Es decir, participar de ese tipo de cosas es hacerse uno ¿qué? Abominable. Cuando nosotros y nuestros hijos participan de este tipo de cosas, sencillamente estamos siguiendo las tradiciones del mundo y nos estamos haciendo abominables delante del eterno Dios. Porque estas tradiciones tienen un origen y un fundamento totalmente diabólico, satánico, demoníaco. Disfrazar a nuestros hijos es participar de una actividad ancestral en la que se disfrazaban para ahuyentar los espíritus. Que vayan pidiendo dulces de casa en casa, sencillamente es mandarlos a hacer lo que hacían los sacerdotes druidas. Y es enseñarles que en vez de bendecir, es a maldecir. Y aunque esto parece una fiesta inofensiva, y hemos tratado de cubrirla, porque se ha tratado de encubrir, llamándole no Halloween, ni fiesta, ni la noche de las brujas, sino llamándole ¿cómo? La noche de los niños. Es el mismo perro con diferente bozal. No se trata de disfrazar entonces para aminorar, para apaciguar la cuestión. Se trata de ser nosotros, como dice la palabra, astutos.
para entender lo malo, ¿sí? Nosotros tenemos que ser como niños para la maldad, ¿no? Para practicar la maldad, pero astutos para poder saber cómo es que obra el enemigo. Entonces dice acá, versículo 12, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable a Yahweh, y por causa de esas abominaciones Yahweh, tu Dios, los expulsa de delante de ti. Es decir, todas estas naciones iban a ser expulsadas para que Israel tomara su lugar. ¿Por qué? Porque precisamente practicaban todo el ocultismo. Eran naciones que practicaban el ocultismo. Es decir, el ocultismo no era algo que se veía solamente en los celtas, sino que ellos tenían, digamos, como su forma de celebrar el ocultismo. Sino que esto era algo que se veía en todas las regiones, cada región diferente, solamente que hasta el día de hoy ha trascendido la de los celtas a través de la famosa fiesta de Halloween. Dice el versículo 13, por lo tanto, perfecto serás delante de Yahweh tu Dios. ¿Cómo hay que ser? ¿Cómo hay que ser? Perfecto. La palabra tamim, que viene de la palabra tamar, ¿cierto? Que significa recto, perfecto. Alguien sin tacha, integridad, moralmente recto, delante de Dios. Dice y sigue diciendo allí la escritura, porque estas naciones que vas a desposeer escuchan a los brujos, a los hechiceros, pero a ti no te ha permitido Yahweh hacer esto. Yahweh tu Dios no te ha permitido hacer esto. ¿Por qué fueron desechadas estas naciones? Porque escuchaban ¿a quién? A brujos y hechiceros. En el caso de los celtas eran los druidas, que habían inventado toda esta cantidad de cosas y hacían todos estos ritos en donde evocaban a los muertos para que entraran, para que vinieran, y a través de eso les hacían adivinaciones al pueblo. Eran pueblos que se dejaban guiar por los hechiceros, por los adivinos, por los agoreros. Y el Señor le dice, a ti Israel no se te permite hacer esto. Yahweh tu Dios no te lo permite hacer. Entonces nosotros debemos entender lo que dicen las Escrituras. Ya hay una advertencia temprana al respecto. Ahora, veamos lo que dice Levítico 19:31. Dice, no vayan en pos de los que evocan espíritus de muertos. No vayan tras ellos. O sea, no los consulten, no los busquen. A los que evocan los espíritus ¿de qué? De los muertos. Ni los adivinos, ni de los adivinos, ni los busquen para ser contaminados por ellos. Yo soy Yahweh, su Dios. Cuando una persona busca a un adivino o busca a un hechicero o participa de una celebración que tiene como origen la hechicería, la adivinación, ¿qué pasa con esa persona? Se contamina. ¿Qué pasa? Termina como contaminado. Y yo creo que usted no querrá terminar contaminado, ¿sí? Es como lo que sucedió aquí en Cali días atrás, que luego resultó ser anecdótico, pero en su momento fue algo terrible. A un hospital o a una clínica de acá de la ciudad llegó alguien que supuestamente tenía ébola. Y ver a la gente correr, como lo presentan los noticieros. Yo vi a un señor que llevaba una ancianita, pero ya en las últimas. Y la pobre ancianita, y el señor corrió con la ancianita y la tiró literalmente a un camión. ¿Sí? Porque no quería hacer ¿qué? Contaminado. ¿Sí? Entonces así, como no queremos ser contaminados por una enfermedad, ¿sí? Como esta, pues en realidad nosotros tenemos que huir, ¿sí? Espiritualmente de esto. La palabra contaminado en hebreo es la palabra tamé, que significa estar inmundo. Y se dice que algo está inmundo porque ¿qué? Hiede, expulsa mal olor. Es algo que está en estado de putrefacción.
En pocas palabras, el Señor está diciendo, quien practica eso, delante de mí está podrido. Es decir, está muerto, en estado de putrefacción, hiede espiritualmente, obviamente, espiritualmente. Y por eso usted ve cómo los padres alientan y animan a los niños, ¿no? Para vestirlos y para llevarlos y vamos y todo esto. Y lo que no hacemos es que nosotros mismos nos estamos contaminando y estamos contaminando ¿a qué? A nuestros hijos. Y ellos se levantarán con esa práctica, con esa costumbre y no le verán nada de malo. Esto es tan inofensivo, eso no mata a nadie. Sí, físicamente no, pero sí espiritualmente. Y terminamos contaminándonos cuando nos volvemos hacia todas las prácticas de adivinación y de hechicería. Todas esas prácticas ocultistas, terminamos siendo inmundos si nos devolvemos y vamos a hechos que evocan espíritus, aquellos, y eso es lo que hacían los druidas. Y esa noche la practican los satánicos como la fiesta más grande del satanismo. Es triste, ¿no? Que la mayoría de las personas no conocen las fiestas del Señor. Y celebramos las fiestas del Señor y uno no ve al mundo celebrando las fiestas del Señor. Pero lo que son las fiestas satánicas, no solamente los satánicos las celebran, sino que se reúne el mundo para celebrarlo. Y cada vez esto está ganando más adeptos en medio de la ignorancia. Ahora, ¿qué dice la Escritura al respecto? Efesios 5, versículo 6. Efesios 5, 6 en adelante dice: nadie les engañe con palabras vanas, porque por medio de estas cosas es que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene ¿sobre quiénes? Sobre los que practican la desobediencia, y la desobediencia es no vivir conforme a ¿qué? A la palabra del eterno Dios. Soy desobediente cuando no atiendo lo que dice la palabra del eterno Dios. Dice el versículo 7, no sean ustedes partícipes con ellos, es decir, no se hagan partícipes con los desobedientes. Porque en un tiempo ustedes eran tinieblas, estaban en tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, anden como hijos de ¿qué? De luz. ¿Cómo hay que andar? Como hijos de la luz. Porque el fruto de la luz consiste en todo, ¿sí? En bondad, justicia y amor. El fruto de la luz es todo bondad, justicia y verdad. Ese es el fruto de la luz. Poniendo a prueba así qué es lo que agrada al Señor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que estar viendo a toda hora? ¿Qué es lo que agrada realmente al eterno Dios? ¿Será que participar nosotros y nuestros hijos de la fiesta del Halloween es algo que verdaderamente agrade al eterno Dios? ¿Es una acción que va a agradar al eterno Dios? Y sigue diciendo acá, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien rechácenlas. ¿Qué hay que hacer con las obras de las tinieblas? Rechazarlas. Pero lo triste es que hoy por hoy estoy viendo, y lo vengo viendo de 2 años para acá, porque antes no lo había visto. Si existía el fenómeno no lo había visto, pero de 2 años para acá lo estoy viendo. Lo triste es ver iglesias o congregaciones supuestamente cristianas en las que celebran el 31 de octubre. Entonces dice, traigan el 31 de octubre a sus hijos acá, que le vamos a tener aquí una fiestica para ellos y le vamos a tener esto y otra cosa. De hecho, hay iglesias que han ido más allá, si es que pueden llamarse iglesias cristianas, en donde se les dice a los padres, vamos a celebrarles el 31 de octubre a los niños, tráiganlos disfrazados. Y me ha tocado que ver, luego ponen las fotos, ¿no? Y uno ve los comentarios, una buena forma de ganar a los perdidos, una buena estrategia de llevar el evangelio. ¿Quién dijo que uno lleva el evangelio disfrazando lo pagano de cristiano?
¿Qué hay que hacer con lo pagano? Rechácenlo, repréndanlo, rechácenlo, rechácenlo. No dice acójanlo y moldéenlo al cristianismo. Y empezamos a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y si la misma iglesia que se supone que es luz entra en tinieblas, entonces ¿qué ha de ser de las mismas tinieblas? ¿Cómo podrán los que están en tinieblas salir de ella si la misma luz se convierte en tinieblas? ¿Cómo podrá? Y estoy espantado viendo que ahora se está haciendo eso y se invita. 31 de octubre, celebración de los niños. Y la cuestión es, no lleve sus niños allá afuera se contamina. Tráigalo aquí que aquí les vamos a hacer una celebración. No. Desde niños ellos tienen que saber la verdad. Y se los digo con toda moral. Y ahí está mi hija, que hoy por hoy ya tiene 16 años. Allá nunca la disfrazamos para salir a pedir dulces ni nada de eso. Y ella aprendió, ¿sí? Y lo mejor es que ella estudia en un colegio normal. Desde el que estaba en el kinder, en jardín, hasta el día de hoy ha estudiado en colegios normales. Alguien dirá, no, tal vez usted puso a estudiar a su hija en un colegio cristiano. No, precisamente para que ella desde niña se enfrentara a las realidades. ¿Y usted no cree que cuando llegaba al salón, cuando ella era pequeñita y llegaba a su salón, el 31 de octubre, allí en su salón estaban todas sus compañeritas disfrazadas, sus compañeritos? Pues ella era niña y le explicábamos. Y le decíamos el por qué no podía disfrazarse. Y así lo hacíamos, ¿no? Obviamente, ella se ha disfrazado para hacer actividades como obras de teatro, que es otra cosa muy diferente. Pero disfrazarse para celebrar el Halloween. Y así lo fuimos haciendo, ¿sí? Y la fuimos acostumbrando. Y le enseñamos la verdad. Y si no quería, pues lo tenía que hacer y punto. Porque somos responsables de enseñarles esa verdad. Y ahí está, y yo no la veo atrofiada. Antes la veo bien lúcida, bien inteligente. ¿Sí? Sí, yo no la veo que, ay, me atrofiaron mi infancia, no me dejaron. Tenemos que hacerlo, sí, porque pareciera que hoy nos dejamos gobernar por nuestros hijos. Pero ¿qué vamos a hacer con el niño? Es que él me demanda, ¿y cómo hago yo? Pues enséñele. Ay, pero ¿cómo hago? No, pues de una vez sea con él firme, para que aprenda a ser una persona firme en el Señor. Y la verdad estoy bastante anonadado en la forma en que hoy está sucediendo todo esto. Se está incrementando la festividad de Halloween, y en algunas congregaciones que dicen llamarse cristianas, aún se celebra ese día, sobre pretexto de que vamos a hacerlo a la manera de Cristo. Yo no imagino a Cristo celebrando el Halloween. Y les digo que esto ya era una práctica que se hacía para el tiempo del Señor. Ya era una práctica. Entonces yo no me imagino pues a ellos allí para ese entonces haciendo los nabos y las calabazas y todo eso, invocando a los espíritus, cuando por eso el mismo Señor les había dicho a ellos, no lo hagan, y si lo hacen serán abominación. Y el apóstol Pablo dice, no participen de las obras de las tinieblas, más bien repréndanlas, porque las obras de las tinieblas son infructuosas. Repréndanlas, rechácenlas categóricamente. Por eso un verdadero hijo de Dios dice no al Halloween, pero no le dice no al Halloween para practicarlo en la iglesia. Definitivamente es no, punto. Ese es un día normal en el que hay que darle gracias al eterno Dios. Obviamente normal para nosotros, pero es anormal en el sentido que es la fiesta principal satánica, en donde se empiezan a evocar espíritus, los satanistas, los hechiceros, los agoreros, los que evocan muertos. Ese día empiezan a invocar muertos, y es una actividad satánica la tremenda que se desarrolla el 31. De hecho, ¿cuándo es 31? El viernes, ¿no? Qué bueno que nosotros como iglesia estuviéramos aquí, pero invocando el nombre de nuestro Dios. Amén. Estemos aquí invocando el nombre de nuestro Dios. No es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Ahora, digo que el viernes porque el viernes tenemos ¿qué? Servicio, ¿no? O sea, no que porque
si el 31 cayera el miércoles, entonces vamos a hacer un culto el 31, el miércoles porque es 31. No, porque es un culto, es nuestro culto. Y la mejor manera es estar acá, atendiendo la palabra, amén, aprendiendo de ella, y esa noche estar orando en el nombre del Señor. La iglesia se tiene que levantar verdaderamente como luz. ¿Cómo se puede diferenciar la luz de las tinieblas si la misma luz se convierte en tinieblas? Será difícil, será imposible. Por eso nosotros debemos entender cómo es que el enemigo trabaja. ¿Cómo trabaja el enemigo? 2 Corintios 11:14. 2 Corintios 11:14. Dice: y no se extrañen, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. 2 Corintios 11:14. No se extrañen, no se les haga extraño, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. O sea, él quiere mostrar todo como normalito. ¿Sí lo encontraron? Como normalito, ¿no? Ay, dejen de ser fanáticos. O cualquiera, hay muchos que tal vez puedan ver este video luego y dirán: qué pastor tan fanático. Uy, no, qué jartera, un fanático de esos. Esos religiosos, vea, por eso es que están como están. Porque a lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo. Ese es el problema. Esto no se trata de fanatismo religioso. Se trata de discernir y entender cómo es que el enemigo trabaja. Claro, hoy ya no vienen los sacerdotes druidas y toda esa cuestión y sacrificios y todo esto. No, se disfraza como algo inocente, como algo, ay, es de niños, ay, eso no tiene problema, sus dulcecitos. Y disfrazamos, y es que eso es lo que hace el enemigo. Disfrazarse de ángel de luz, porque si él se mostrara como es, pues ahí sí nadie sería engañado como tal. Pero él se disfraza para seducir, ¿sí? Se disfraza como ángel de luz. De esa manera es que trabaja el enemigo. Vayamos por favor a 1 Corintios 10, 19. 1 Corintios 10, 19 en adelante dice, el apóstol Pablo dice: ¿qué digo pues? ¿Que lo que se ofrenda a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? Antes digo que lo que se ofrenda a los demonios se ofrenda y no a Dios. Es decir, esa actividad de Halloween realmente es una ofrenda ¿a quién? A los demonios. Así hablaban los discípulos. Oiga, si los discípulos vivieran en este entonces, no creo que tendrían cabida. ¿Cómo le llamarían a la gente? Religiosos, ¿sí? Atrasados, cavernícolas, no, quién sabe cuántas cosas. Antes digo que lo que se ofrenda a los demonios se ofrenda y no a Dios. Eso es una práctica que va dirigida ¿a quién? ¿A los demonios o a Dios? A los demonios, entienda. Todo lo que el hombre hace o es para agradar a Dios o a los demonios. Por eso nuestra vida debemos vivirla es para agradar al eterno Dios. ¿Y el Halloween es para agradar a Dios? No, pues obviamente a Dios no se agrada con eso el Halloween. Pero pues no es nada de malo, no. Si no se agrada a Dios, entonces ¿a quién se agrada? A los demonios. Sí, si no se agrada a Dios, la primera pregunta que tenemos que hacer es: al disfrazar a mi hijo y llevarlo en esa práctica, ya sabiendo el contexto histórico, pagano que esto tenía, ¿con eso estoy agradando a Dios? Si la respuesta es no, automáticamente la otra respuesta es: entonces agrada a los demonios, porque no hay punto intermedio. Antes digo que lo que se ofrenda a los demonios se ofrenda y no a Dios. Y no quiero que sean partícipes con los demonios, dice Pablo. No quiero. O sea, no quiero que participen de esas cosas. Sigue diciendo: no pueden ustedes
beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. En pocas palabras, defínanse. ¿Quiere disfrazar a su hijo y todo eso? Listo, hágalo. Bienvenido al mundo de los demonios. Entonces, a usted se le podrá decir como le dijo el Señor a los fariseos y a todas estas personas con las que se enfrentó. Les dijo: ustedes son de su padre el diablo, porque las obras de su padre el diablo hacen. Entonces la palabra es muy clara frente a todo este tipo de cosas. Primera de Corintios 10:23. Primera de Corintios 10:23. ¿Lo tiene? Dice: todo me es permitido. ¿Cuánto me es permitido? Todo. Hay gente, a usted no los dejan tomar licor allá, ¿cierto? Sí, a nosotros nos dejan tomar licor. A usted no nos dejan irse de rumba y hacer orgías y de todo que hacen en esas rumbas. Sí, a nosotros nos dejan ir y hacer todas las orgías que queramos. Sí, claro. Aquí alguien yo le he dicho que no lo haga. Vaya, hágalo, porque todo está permitido. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Ahí está la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo de Satanás. Que el hijo de Satanás hace de todo, eso hace y deshace y se mete por allá, no tiene conciencia. Mientras que el hijo de Dios ha desarrollado ¿qué? Conciencia, que sabiendo que todo lo puede hacer, entiende que no todo le va a convenir, va a ser bueno para él. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me edifica. Disfrazar a mis hijos y participar yo de estas fiestas, ¿me va a edificar en algo espiritualmente? Antes me va a arruinar. Porque espiritualmente empiezo a verme como inmundicia delante de Dios. Entonces, sí, en este mundo todo nos es permitido, todo. Hágalo, haga lo que quiera. Quiere ir a robar, vaya, robe. Quiere fornicar, fornique. Si quiere fornicar 10 veces al día, 10 veces al día, hágalo. No importa, si quiere hacer mujer con mujer, hombre con hombre o viceversa, o por ahí arriba con caballo, con vaca, con burro, lo que sea. Haga, sí, disculpen que hable así. Haga, vuélvase un 8. Haga lo que quiera. Pero no todo le conviene. Y acá no entendemos lo de Eclesiastés, ¿sí? Que se le dice a los jóvenes sobre todo: joven, toma placer en tu corazón y disfruta de todas las cosas de la vida, pero entiende que sobre todo eso te tomará cuenta el eterno Dios. Yo puedo hacer lo que quiera, pero de cada una de esas cosas voy a dar cuentas a Dios. ¿Y cómo sabe uno que uno es un hijo de Dios o es un hijo de Satanás? Cuando no sabe discernir. Si yo sé que eso me es permitido hacerlo, pero si yo no lo hago porque sé que no me conviene, soy un hijo de Dios, tengo la mente de un hijo de Dios. Pero si yo sé que todo me es permitido y participo de esas cosas que a la postre me hacen daño, significa que mi conciencia está cautiva bajo el pecado y soy hijo del diablo. Sí, es así, hay que llamar las cosas por su nombre. Ya basta de un evangelio light, de disfrazar el evangelio. A veces jugamos al Halloween con el evangelio, lo disfrazamos. Si yo participo de esas cosas, estoy siendo partícipe de una fiesta pagana con origen satánico, demoníaco, con evocadores de espíritus, adivinos. Por lo tanto, si yo participo de esto, no tengo la suficiente capacidad de discernir, porque no soy un hijo de Dios. Pero un hijo de Dios discierne
¿Y por qué discierne? Porque en él está el Espíritu de Dios, que le da discernimiento, le da para entender. El Hijo de Dios es guiado no por sus impulsos, no por sus emociones, no por su carne, sino que es guiado por el Espíritu de Dios. Y la Biblia dice, y si ustedes son guiados por el Espíritu de Dios, entonces verdaderamente son hijos de Dios. Amén. Son hijos de Dios porque son guiados por el Espíritu de Dios. Y aquí hay una lucha, esto es una lucha espiritual, mi amada iglesia. Hay una lucha constante espiritual. ¿Y por qué hay esa lucha espiritual? 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? Satanás, cegó las mentes de los incrédulos. O sea, las mentes que permanecen en tinieblas y ciegas, que no pueden ver, son las de ¿quiénes? Los incrédulos, los que no creen al eterno Dios y su palabra, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Aleluya. Entonces no les resplandece la luz, por eso permanecen en tinieblas. Y de ahí vemos aún esta celebración de Halloween en la antigüedad. Los druidas salían en la noche precisamente. Y salían a recorrer y las tumbas iban. Y ahí hacían sus ritos en medio de las tumbas, invocando en medio de la oscuridad. Es algo tremendo todo esto. Entonces nosotros estamos llamados es a vivir conforme a lo que dice la palabra del eterno Dios. El apóstol Juan lo dijo, ¿no? Primera de Juan 5:19. Él dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. El mundo entero está bajo ¿qué? El maligno. Entonces, ¿qué hay que hacer para finalizar? Romanos 13:12. ¿Qué hay que hacer? Tenía otros textos aquí, pero pues ya el tiempo no me da. Romanos 13:12. ¿Lo tienen? Romanos 13:12. Dice el apóstol Pablo, la noche ya está avanzada. Ojo, la noche. Pero se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén. ¿Qué hay que hacer? Desechar las obras de las tinieblas. Es decir, el actuar como actúan los que están en tinieblas. Y este 31 de octubre usted ve un actuar. Ahora las tinieblas actúan todos los días, ¿no? Maldición, fornicación, prostitución, mendicidad, robo. Cuando hablo de mendicidad es por la corrupción, pues, que hay en nuestro país. Toda cantidad de cosas tan terribles, ¿sí? Todo eso que se ve. Y este 31 vamos a ver eso. Usted va a ver allí a las obras de las tinieblas. Pero, ¿qué dice la palabra? Vistámonos de las armas de la luz. ¿Y cuál es la luz? Lámpara es a mis pies tu palabra y es la lumbrera mi camino. Yo no saco una calabaza, ¿sí? Con una luz, no, mi luz es esta. Y el salmista decía, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Vistámonos de las armas de la luz. Aquí está. Vístase con esta arma poderosa, revístase de la palabra, vístase de la luz y reprende, rechace, deseche las obras de las tinieblas. ¿Qué tiene que hacer un creyente realmente? Desechar, no disfrazar lo pagano, que eso fue lo que hizo el catolicismo. Tomaron la práctica pagana de los celtas con los sacerdotes druidas allí, de evocar a los muertos, el día de los muertos, ¿sí? Y la disfrazaron, ¿no? La cambiaron, entonces le pusieron día o víspera de los santos, ¿no? Y por eso se celebra, ¿no? El día de las ánimas benditas. Imagínense hacia dónde vamos. Entonces tratamos de disfrazar una cosa con otra. No se sabe qué es peor, ¿no? Parece que la cura fuera peor que la misma enfermedad. Porque seguimos llevando a la gente a la evocación de espíritus. ¿Sí? El día de todos los santos. Entonces seguimos allí evocando espíritus. Ya el que se murió y punto.
Dice, le es dado al hombre morir una vez y día del juicio. El que murió y anduvo vestido de la luz irá al paraíso, de donde será ¿qué? Resucitado y levantado cuando oiga la trompeta que suena anunciando el regreso del Mesías. Y el que murió lleno de tinieblas, pues irá ¿a dónde? Al lugar de tormento. ¿Y de allí a qué? Al juicio. Pero los que han muerto en Cristo no irán al juicio. Amén. No recibirán juicio. Entonces nosotros estamos en eso. La noche está avanzada, es decir, estamos caminando en medio de las tinieblas, pero tranquilos, no se dejen preocupar por las tinieblas, porque cercano está el día, amén, cercana está la mañana. Por lo tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz, amén. Eso es lo que debe hacer un verdadero hijo de Dios, entendiendo que no hay comunión entre las tinieblas y la luz, como dijo el apóstol Pablo. No se unan en un yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia? ¿Y qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? No hay ningún tipo de comunión, no la hay. Amén, amén. Entonces, mis amados, hoy quise hablar de esto, porque estamos próximos a un evento que para los satanistas es su principal día. Ese día los satanistas, ocultistas, hechiceros, adivinos estarán todos unidos, invocando espíritus, demonios. Pero no hay por qué temer, porque el Dios nuestro es el Dios de vivos, es el Dios poderoso, el que tiene todo bajo su poder. Amén. Lo que tenemos que hacer es no participar de esas obras. Entonces, si usted ya había disfrazado su casa, yo le recomiendo que llegue y le pida perdón al Señor y bote todas esas porquerías, ¿sí? Toda esa abominación, ¿sí? Ay, Señor, y la calabacita, no, ahí no, quite todo eso. La telaraña y todo eso. Por favor, pongámonos de pies.